En esta ciudad europea, una gran parte de sus 506,000 habitantes están obsesionados con la cocaína. Es tanto el consumo que el propio gobierno ha reconocido un extraño problema. Hasta las palomas consumen cocaína. Y es que una tradición de la ciudad son las carreras de palomas, y los criadores, para ganar, alimentan con polvo blanco a las aves para que avancen a mayor velocidad. Es decir, que tanto en tierra como en el aire hay cocaína. Y en el agua también. Un estudio del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías halló que entre las 45 ciudades más importantes del viejo continente, esta de la que les hablo tiene la mayor concentración de cocaína en el agua del drenaje, más del doble que Ámsterdam y 4 veces más que en Berlín. Nación Criminal, con Oscar Valderas. Con esos antecedentes sería lógico que alguien pensara que esta ciudad europea se localiza en un país pobre o violento, o con altos índices de corrupción, pero no es así. Esa ciudad es Antwerp o Amberes y se ubica al norte de la muy desarrollada nación de Bélgica. Hay muchas razones por las cuales Amberes se ha vuelto la capital europea de la cocaína, pero ¿acaso la más importante es que se encuentra a la orilla del Mar del Norte y su potente economía, que mueve galerías de arte, cervecerías artesanales y modernos edificios, depende de un enorme puerto que recibe, desde diamantes hasta cocaína? Tan grande es el puerto que los expertos en tráfico de narcóticos calculan que solo se decomisa el 2% de la droga que llega en contenedores. En 2021, por ejemplo, eso se tradujo en poco más de 240 toneladas de cocaína incautadas por la policía de Amberes. Dicho de otro modo, la ciudad porteña de Amberes está asentada sobre un negocio de drogas que, según la propia Unión Europea, vale unos 60,000 millones de euros cada año. Y por supuesto, los cárteles mexicanos no se iban a quedar mirando de lejos semejante bolsa de dinero. Detrás de la vida bohemia de Amberes, sus cafeterías de autor y sus anchos carriles para bicicletas, la ciudad esconde una violencia inusual en Europa. Hay un crecimiento sostenido de homicidios, amenazas de muerte contra autoridades locales, extorsiones, balaceras y también periodistas asesinados por asomarse a los rincones del narcotráfico en uno de los países más desarrollados del mundo. Pareciera que les describo la situación de un municipio mexicano, pero esto pasa en Bélgica a causa de la narcoviolencia. Apenas en enero de este año, una niña de 11 años fue asesinada en Amberes como consecuencia de una balacera entre bandas rivales vendedoras de cocaína. El primer ministro belga, Alexander De Croo, arrinconado por la violencia que acosa al puerto desde el 2012, presentó semanas después un plan al Poder Legislativo para evitar lo que él llamó un narcoestado. Pero el plan llega muy tarde. Según Wanda Fellbach-Brown, directora de la Iniciativa sobre Actores Armados No Gubernamentales, desde el 2020, el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación ya se habían establecido en Bélgica, pero también en Serbia, Albania, Turquía, Eslovaquia y más países. Y en Amberes han comenzado a usar las técnicas que conocen bien para quedarse con la plaza que por años ha controlado la mafia marroquí. Violencia, violencia y violencia para hacer millones, millones y millones. Esto dice la experta. Al utilizar las instalaciones de procesamiento europeas y de precursores de alta calidad disponibles en Europa, los cocineros mexicanos, en asociación con los químicos europeos, han logrado producir una cocaína de mayor potencia. Y en una ciudad que ama la cocaína por encima de muchas otras cosas, como Amberes, eso ha sido oro blanco para los dos cárteles más poderosos de México. A cambio, han generado una racha de muerte que puede resumirse con un dato escalofriante. Allá, en el acaudalado noreste europeo, desde el verano pasado se cuentan ya más de 50 bombazos y balaceras contra edificios públicos a causa de la disputa del negocio de la cocaína. Y en el centro están los dealers mexicanos. Una historia más para documentar que si de violencia y drogas se trata, las empresas criminales de México no se quedan de brazos cruzados. O mejor dicho, con las armas cruzadas. Así es, querida Sheila. Un poco la idea de Nación Criminal también se trata de recopilar historias que pongan en contexto la situación mundial de las drogas. Porque a veces creo que pensamos, como tú bien dices, que este asunto de balaceras apenas luz del día en la que desafortunadamente mueren niños por balas perdidas, o casos de funcionarios públicos que son amenazados por el crimen organizado, periodistas asesinados que investigan crimen organizado, sucede solo en México o sucede solamente en países en vías de desarrollo como Venezuela, como Siria, como Afganistán, pero eso sucede incluso en las zonas más ricas del planeta. El hecho de que pase en Amberes, en un país tan desarrollado como Bélgica, te habla del poder corruptor que tiene el crimen organizado mexicano, porque desde al menos 2012 se sabe que los dos cárteles más importantes han estado peleando de tener control sobre el puerto de Amberes contra la mafia marroquí, pero desde el 2020, estamos hablando de hace 2-3 años, ya están asentados definitivamente y son los grandes causantes de la violencia.
Y de repente pensamos que la única disputa que tiene el mundo por la forma en que México ha exportado cárteles hacia el resto del planeta puede ser con Estados Unidos en la guerra contra el fentanilo, pero hoy definitivamente, por ejemplo, en Bélgica, ya declaraciones del primer ministro de cómo le preocupa que México no está resolviendo la situación del tráfico de cocaína hacia su país. Y así podemos contar varios. Aquí en Nación Criminal hemos documentado también cómo los cárteles han llegado a África, cómo llegaron a Qatar, incluso la sede del Mundial pasado. Y bueno, es, digamos, ponerle más contexto a la importancia de que el crimen organizado se vea desde una perspectiva transnacional, porque de otro modo, si seguimos pensando que ese es un problema de fronteras, pues no vamos a resolver nada. Claro, y lo dices muy bien, en países desarrollados como Bélgica, donde por supuesto sabemos es la sede de la Comisión Europea, donde se debaten grandes temas, obviamente a nivel europeo, pero también a nivel mundial, un país muy, muy importante, clave en Europa, y pues que ocurra esto, y como bien dices, pues el nivel de corrupción que puede llegar a los niveles más altos y permitir justo pues este tráfico, ¿no? Este tráfico de drogas que además, hay que decirlo, también allá es un problema de salud pública. Sí, es un problema gravísimo. El dato es curioso, pero me parece que habla de una sociedad completamente ya dominada por la cocaína. Hasta las palomas. Sí, no, bueno, lo de las palomas. Reconocido por el propio gobierno, imagínate. Sí. Tienen tanta cocaína que el agua del drenaje está en los niveles más altos de cocaína de toda Europa, de acuerdo con un estudio realizado justamente por la Comisión de Drogas Europea. Y no estamos hablando de una cosa pequeña, es un negocio, solamente el puerto de Amberes, 60,000 millones de euros cada año. Y los cárteles, por supuesto, que están participando de ese gran negocio. Déjame dar otro dato, nada más como dato curioso. El puerto de Amberes hace que Amberes sea conocida como la ciudad de los diamantes. Es la zona del mundo donde más tráfico de diamantes existe. Y eso, como muchos saben, como el autor sabe, pues los diamantes en general han sido un producto muy polémico por todo este nivel de violencia que se genera alrededor para poder extraerlo. Ha traído también otro tipo de mafias. Entonces, pero estas mafias, incluso siendo mafias muy poderosas como las que están en África, incluso grupos terroristas, no han podido responder o no han podido medirse con los cárteles mexicanos, que brillan lamentablemente, es una vergüenza, por el nivel de violencia que ejercen. Incluso estas mafias muy poderosas, millonarias, que se han construido sobre diamantes de sangre, no han podido competir, digamos, en violencia con los mexicanos. Es una vergüenza, pero aquí sí México es un deshonroso primer lugar. Qué triste, ¿no? Que digo, pues sí, muchos deshonrosos primeros lugares como este que tenemos, y pues también pues el beneficio que ven muchísimos cárteles, obviamente más pequeños, pero bueno, es este negocio y este pues trasiego de drogas hacia Europa, pues sí, acá trae además y refuerza pues otro tipo de delitos como la extorsión, como el secuestro, y pues es muy lamentable que vemos que continúa operando, ¿no? Claro, y pensar que de este enorme negocio que es la cocaína en Bélgica, que por donde, de acuerdo con las propias cifras de la Unión Europea, pasa el 25% de toda la droga, la cocaína, que va hacia el resto de Europa, pues de ahí se gana una millonada. Y claro, esa millonada se refleja en la compra de armas a poder productor que sucede aquí en México. Es decir, en muchas ocasiones este consumo problemático que tienen en ciudades tan desarrolladas, tan cosmopolitas, incluso altamente turísticas, pues termina impactando en México. Aquí es donde ese dinero sirve para comprar armas, para funcionar, para corromper funcionarios, para asediar comunidades enteras, poder sitiar pueblos completos. Digamos, allá se compra, pero quienes vemos los efectos devastadores de esta guerra contra el narco y de no ofrecer salidas internacionales y completas a estos problemas, pues somos los mexicanos, ¿no? Claro. Oye, pues muy interesante esta Nación Criminal, como cada miércoles la vamos a poder escuchar nuevamente en nuestras redes sociales, en nuestra página de MBS Noticias, y pues muchas gracias por ello, Óscar. Pero antes de despedirnos, me gustaría muy brevemente tocar base contigo, que eres un experto en todos estos temas, justo lo que se ha estado platicando del fentanilo, o importante porque hoy el Gabinete de Seguridad mexicano viaja a Washington para una reunión
pues de alto nivel con Estados Unidos y con Canadá sobre este tema de manera muy puntual. Lo ha anunciado el presidente mexicano hace unos minutos allá en la mañanera. ¿Y tú cómo ves esta negociación que puede haber, ya esta colaboración que urge, que además creo que todos dan un paso hacia atrás y le echan la culpa a Estados Unidos, México diciendo que aquí no se produce el fentanilo? ¿Tú crees que sea una reunión simplemente buena voluntad? ¿Crees que haya algún acuerdo sólido, algún punto que pueda llevarnos a hacer frente a esta ruta de droga que ha llevado a tantos ciudadanos estadounidenses y mexicanos, por supuesto, a esta adicción a esta droga tan potente? Sí, el fentanilo mata entre 150 y 300 estadounidenses cada día por sobredosis. Muchas de esas sobredosis son accidentales, hay que recordarlo. Y yo creo, querida Sheila, que la reunión tendrá éxito dependiendo de la voluntad de cada país de reconocer sus propios errores. Uh-huh. El gobierno mexicano no puede decir o puede ignorar lo obvio. En México, claro que se produce fentanilo. Es más, la propia Sedena y Fiscalía General de la República han incautado el año pasado niveles históricos de fentanilo en laboratorios principalmente en el Pacífico mexicano. Eso es obvio, además está dentro de los comunicados de prensa que se mandan públicamente y a los periodistas, y se puede hacer una recuperación fácil de que eso ocurre. Pero el gobierno de Estados Unidos tampoco puede decir que ese es un problema que únicamente le corresponde a México tratar, porque el mensaje que intentan mandar siempre es: México no controla su territorio. Entonces, nosotros tenemos que proponer soluciones para ayudarles es un eufemismo que usa Estados Unidos, para controlar el territorio que han pedido frente a los cárteles. Pero la realidad es que gran parte del consumo problemático del fentanilo en Estados Unidos no está únicamente en la frontera sur, está, por ejemplo, en la zona de los Grandes Lagos, que es una zona que es la frontera entre Estados Unidos y Canadá. ¿Cómo es posible que el fentanilo logre hacer una ruta tan larga, un viaje tan duradero hasta la frontera con Canadá, y que ahí, en esa zona, se asiente gran parte del problema? Pues habla evidentemente de que hay grupos dentro de Estados Unidos, principalmente pandillas y bikers, que son quienes se encargan de recibir la droga que llega de México, pero la pueden trasladar con toda impunidad y con toda tranquilidad hasta la otra frontera. Entonces, Estados Unidos también tiene que reconocer que no tienen control completo de su territorio, que el fentanilo que le llega a los Grandes Lagos puede atravesar sin ningún problema el Estado y generar otro problema de salud pública. Los dos países deben reconocer lo obvio. Uno, que sí hay fentanilo y que México sí ha perdido el control del territorio, y dos, que sí se consumen niveles alarmantes el fentanilo en Estados Unidos como en ninguna otra parte del mundo, y esto deben explicarlo, y que también han perdido parte de su territorio. Si no se hacen esas dos concesiones, pues la reunión de hoy y de mañana será únicamente anecdótica. Así es. Pues vamos a estar muy atentos a lo que ocurra, y por lo pronto te agradezco enormemente, querido Óscar Balderas. Muy buen día, muchas gracias.